pues yo era vecino ahí del gerente de los cines y mi papá conocía a los señores Ramírez, entonces me dejaron hacer junto con 3 amigos más la premier de Beethoven en sexto. Y ahí ganamos más de $1 millón, pero insisto, es como si ahorita fueran 10,000 pesos. Lo presento ahorita, ¿no? Sin los ceros. Y yo jugaba tenis y me compré con eso una raqueta padrísima. Y así empecé. Y hoy te puedo decir que mi sueño de haber sido arquitecto no se concretó, pero he hecho casas. Claro. Me encanta amueblar casas. A mí de repente si me dicen, oye Luis, yo no la entiendo mucho, ven, amuéblame mi casa, y no sabes la satisfacción porque he amueblado muchas casas yo. Y también lo más padre, que el legado más padre que se va a quedar es toda la obra de infraestructura que se está dejando en todo el estado. Cuando había obra grande aquí en Morelia, voy a hablar de Morelia, era porque la hacía el gobierno federal y nos hacían 1 o 2 obras por sexenio. Y nosotros vamos a dejar más de 10, 12 obras grandotas, terminadas, pagadas, aquí sin deuda. Yo de repente pensé que me quería sacar de finanzas y un día le dije, mira, si tú quieres que participe algo, busco un distrito, me voy de diputado. Si ya me quieres sacar de aquí. No, sí, claro. Lo pregunté y me dijo, no. Si tú no quieres ahorita, está bien, pero quédate en finanzas. Entonces, está bien, ahí me quedé. Y creo que fue la mejor decisión que tomamos los dos. Sí. Y ahora, si me preguntas, Nina, pues sí quiero. Creo que estoy demostrando que sé, que puedo y que lo vamos a hacer bien. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Voces y Rostros, donde tu voz tiene poder y tu historia cuenta. Hoy, un amigo, un empresario, un líder visionario, actualmente secretario de Finanzas y Administración aquí en el estado de Michoacán, pero sobre todo, un gran ser humano y amigo. El rostro de hoy es Luis Navarro García. Amigo, bienvenido. Gracias. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, a ti por la invitación, y vamos a estar aquí platicando un ratito contigo y con toda la gente que nos está escuchando. Saludos aquí a toda la gente de Morelia, de Tijuana, entiendo, ya de San Diego, toda la gente que está allá en California, los paisanos acá de Michoacán. Un saludo a todos. Sí, muchísimas gracias. También les mandamos saludos aquí desde Morelia, Michoacán, México. Pues ya ahora gracias a las redes, para todo el mundo. Luis, una semblanza, una trayectoria impresionante que te has dedicado pues a trabajar siempre para el servicio y para el bien común. Hoy ocupas una posición crucial, fundamental para el desarrollo de cualquier ciudad, estado o país. Pero fuera de los cargos, fuera de los títulos, ¿quién es Luis Navarro García? ¿Cómo te defines? Bueno, me defino como un moreliano primero. Un moreliano, tuve la fortuna de haber nacido aquí en Morelia. Prácticamente he vivido aquí en Morelia toda mi vida, salvo un tiempo que estudié 1 año fuera, en el extranjero. Trabajé 4 años fuera también de Morelia, en la Ciudad de México. Y de mis 48 años, digamos que 43 he vivido aquí felizmente desde niño. Haciendo muchos amigos, conociendo mucha gente en Morelia. Y me defino como una persona que como ahorita lo dijiste, o sea, luego hay, me dicen que soy como un híbrido, ¿no? Que soy mitad político y mitad empresario, ¿no? Actualmente, tú lo sabes, actualmente soy secretario de Finanzas y Administración del gobierno de aquí de Michoacán, lo que antes era la tesorería, o sea, digamos, soy el tesorero del estado, pero también continúo yo con mis negocios. Tengo con un negocio familiar con mi hermana, mi cuñado, mi esposa. Tenemos 3 mueblerías y tenemos un pequeño taller donde también elaboramos muebles, todo orientado al tema de muebles del hogar. ¿Cómo me defino? Como una persona que desde niño, insisto, pues si bien no era el de 9 y 10, digamos que era de 8 y 7 y había unos cuantos 6, siempre era el clásico compañero que siempre estaba buscando el cómo organizarnos, el juego, el partido de fútbol, la convivencia, las fiestas fuera de las aulas.
Y así lo fui desde la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Y eso me fue dando, digamos, pues experiencias de empezar haciendo una fiesta en el jardín de mi casa, ¿no? A llevarme a hacer una fiesta en un establecimiento que para los que son de aquí de Morelia, donde está el Casino Caliente sobre Camelinas, que antes fue el señor Frogs. Sí. Antes, cuando construyeron ese inmueble, se llamaba B-Fans, que era un lugar donde vendían hamburguesas, papas, refrescos, malteadas, todo esto. Yo iba en quinto de primaria y fuimos ahí un día con unos amiguitos, luego fui con mis papás y le dije a mi papá, le dije, oye, yo quisiera hacer aquí una fiesta, tráeme aquí a todos mis compañeros. Yo iba en quinto y había quinto A, quinto B y quinto C. Y hablamos con el gerente y me dijo, en aquel entonces eran 3 ceros de más. O sea, sí, digamos que 1,000 pesos eran 10,000 pesos. Los que son de mi edad lo van a recordar, o mayores. Entonces hicimos un paquete que costaba 10,000 pesos. Y te incluía la hamburguesa, las papas y el refresco. Y me dijo el gerente, me dice, mira, por cada niño que traigas, yo te voy a dar 1,000 pesos a ti. Y fueron 72 niños y me gané mis primeros 72,000 pesos de aquel entonces. O sea, insisto, sí. Es como si yo te hubiera ganado quizá, no sé, unos 720 pesos, ajá, ¿no? Más o menos. Y así empecé luego en sexto a hacer eventos. ¿Te acuerdas la película Beethoven? El perro, la primera. Antes, no sé si recuerdes, Organización Ramírez daba las premiers para que alguna asociación civil las organizara. Y nosotros pues yo era vecino ahí del gerente de los cines y mi papá conocía a los señores Ramírez. Entonces me dejaron hacer junto con 3 amigos más la premier de Beethoven en sexto. Uh-huh. Y ahí ganamos más de 1 millón de pesos. Pero, insisto, es como si ahorita fueran 10,000 pesos. Lo presento ahorita, ¿no? Sin los ceros. Y yo jugaba tenis y me compré con eso una raqueta padrísima. Y así empecé. Tengo familiares en Cancún. Y luego allá te acuerdas que los perfumes no pagaban impuestos. Claro, me traía mi tía perfumes y yo me ponía a vender perfumes en Morelia. A ver, ¿Desde la primaria? Desde la primaria, desde sexto de primaria. Y ya en secundaria empecé a hacer, rentaba el Bol Morelia, sí, claro. O había un salón que se llamaba Galerías, que también se van a acordar los que son viejos como yo o más, en Camelinas, justamente donde está el Hotel Velo, en la entrada del Campestre. Ahí había un salón que se llamaba Galerías, y yo lo rentaba ese o el Bol Morelia, y me iba con Sistema Paco, con Paco Machorro, o con Mafalda, con Leonardo Juan Carlos Vega. Ya Paco Padilla de Europa lo conocí ya después. Y hacíamos tardeadas, obviamente no se vendía alcohol, estábamos en secundaria, y ahí conocí yo a Roberto Monroy. Roberto Monroy era el dueño del boliche, y decía, bueno, ¿quién es ese escuincle que llena aquí de chiquillos en las tardes? Y Roberto ya en aquel entonces ya había traído a Luis Miguel en el 90 y 91, y para el 94 él organizó un congreso nacional de jóvenes muy padre, donde vino Magic Johnson, Pedro Ferriz, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Hubo 3 conciertos, me acuerdo, estuvo Magneto, estuvo Alex Sintek, estuvo Miguel Bosé, y me invitó a mí y me encantó el tema pues ya no de hacer fiestas, sino de hacer eventos más grandes. Y a raíz de ahí hicimos con Roberto y con más amigos, pues muchos eventos, 3 congresos más me tocó hacer a mí, los de Qué Rollo con México, en el 97, 98 y 2000. Y hicimos, yo creo que más de 20 conciertos me tocó hacer a mí con ellos en aquella época. Eso era, yo en la prepa, en la universidad, en vez de andar a lo mejor de noviero, andar en la fiesta, yo me dedicaba a organizar eventos para los jóvenes, ¿no? Qué bárbaro, qué visión. Sí. O sea, por eso es el visionario, un liderazgo desde chico. Y los congresos eran muy padres porque los congresos eran pláticas de liderazgo, de motivación, de sexualidad de pareja, de drogadicción, de alcoholismo, de economía, de política, o sea, de diversos temas. Y eso nos fue llevando también a que los políticos de aquel entonces pues nos voltearan a ver y dijeron, oye, pues estos chavos son inquietos, y le empezamos. Roberto trabajaba ya en gobierno, Roberto mayor que yo. Rodrigo Maldonado también trabajaba con don Víctor Tinoco siendo gobernador. Y digamos que el que daba la cara, porque le hacíamos eventos al gobierno, y en el último año del gobierno de Tinoco, pues era yo, pero yo todavía seguí estudiando.
y estudiaba, y además Roberto toma la administración del BOL Morelia y me pide que yo dirija toda la parte operativa. Entonces, yo a mis 21, 22 años era director operativo de todo el BOL, del boliche, los salones de fiestas, hacíamos los eventos y estudiaba, ¿no? Y, qué compromiso. Y en paralelo, Liana, también fue un arquitecto frustrado toda mi vida. Desde niño, mi papá le gustaba mucho hacer una casita, la vendía, y yo me le pegaba los sábados y domingos, era como muy chiquillo, ir a ver la obra y como que me llamó la atención. Al final no estudié arquitectura, pero sí he hecho casas para vender, he hecho departamentos para vender, me encanta. Yo soy muy bueno para hacer planos, pues para hacer la distribución, sobre todo me considero bueno, y he hecho algunas, y en alguna ocasión que no podía yo vender una casa que tenía allá arriba en Altozano, me metí en una mueblería y dije, a ver, tengo que amueblarla para ver si así gusta a los clientes. Y estando en la mueblería, en las mueblerías, porque visité varias, vi que había una gran oportunidad para poner una mueblería, que al final el tema de decoración, de diseño, me gusta, y pues los muebles van muy de la mano con eso, obviamente. Y mi hermana Liliana, la menor, se iba a casar con Alberto, español, no querían vivir en España, y les dije, pues vamos a poner un negocio. Ellos querían poner una decoración, yo de muebles, y pusimos Casa Alpa en el 2007. En el 2009 abrimos Madeira, el año pasado abrimos otra más que se llama Nodo, y en el 2019 pusimos un taller, porque mucha gente nos pide muebles sobre diseño. Sí. Entonces, ese taller es prácticamente, digamos, nuestro único cliente somos nosotros mismos, pero digamos que son empresas distintas. Uh-huh. Entonces, pues, ya tenemos 19 años con el negocio. Tú lo sabes porque le entiendes también al tema empresarial. Y es súper difícil que un negocio, un 50% de los negocios truenan el primer año. O sea, muy poquitos negocios superan los 10 años, pero más aún, los negocios familiares son todavía más difíciles de transitar. Y nosotros este año cumplimos 19 años y ha sido por un tema muy sencillo. Mi padre y mi madre nos educaron a ser personas de bien, ser honestos, no ser gandallas con nadie, mucho menos lo vas a hacer con tu hermana y ni con tu cuñado. Entonces hay mucha confianza, mucha comunicación con ellos. Y hoy te puedo decir que mi sueño de haber sido arquitecto no se concretó, pero he hecho casas. Claro. Me encanta amueblar casas. A mí de repente si me dicen, oye Luis, yo no le entiendo mucho, ven, amuéblame mi casa, y no sabes la satisfacción, porque he amueblado muchas casas yo, de que les pongo todo, o sea, wow. Desde la sala, el comedor, las recámaras, los cuadros, los espejos, los tapetes, las lámparas, todo, me encanta. Todo el detalle. Me encanta, pero la verdad, Liliana, lo que más me gusta a mí es el servicio público. Desde que fui secretario técnico, también muy joven, a mis 24 años, de la Secretaría de Desarrollo Económico, fui 2 veces secretario de Desarrollo Económico de aquí del municipio de Morelia, la primera vez muy joven, a mis 26 años, la segunda vez ya un poquito más grande, pero estoy hablando de hace aproximadamente unos 10, 11 años. Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar en gobierno municipal, en gobierno estatal, en gobierno federal también. En México estuve en un área de vivienda, como gerente nacional de vivienda y de programas para personas con escasos recursos. Y la verdad, es lo que me gusta. El ser servidor público, tienes la gran oportunidad de apoyar a la gente, a las personas que más requieren ese apoyo. Yo estoy muy contento por lo que hemos logrado en esta administración de Alfredo Ramírez Bedoya, porque muchas cosas que se parecían imposibles en Michoacán, hoy las estamos logrando. Ejemplo, el pagar las nóminas de manera puntual. Tú sabes que año tras año llegábamos a un mes de agosto, septiembre, y ya se empezaban a atorar, empezaban a quedar mal con el pago de las quincenas. Por eso nos tomaban las vías del tren, por eso nos tomaban las calles, por eso los maestros no había ciclos completos. Y en 3 días, que es 30 de abril, cumplimos 110 quincenas pagando puntualmente. Es decir, una sola quincena desde que yo estoy como secretario de Finanzas, no me he retrasado. Y no nada más eso, estamos pagándole puntualmente a los proveedores. Tú lo sabes, tú trabajaste en gobierno. ¿Cuántos amigos empresarios tronaron
porque el gobierno no les pagaba. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo en la mueblería jamás hemos sido nosotros, hemos sido clientes, digamos, del gobierno. O sea, yo nunca, decidimos que nunca le vendíamos al gobierno porque no pagaba el gobierno. Y ahora que estoy yo que sí pago, pues no puedo vender. Y prefiero mejor mantenerlo así para que no haya ahí conflicto de intereses. Pero la verdad es que estamos pagando a los proveedores. Y también lo más padre, que el legado más padre que se va a quedar, es toda la obra de infraestructura que se está dejando en todo el estado. Cuando había obra grande aquí en Morelia, voy a hablar de Morelia, era porque la hacía el gobierno federal y nos hacían 1 o 2 obras por sexenio, y nosotros vamos a dejar más de 10, 12 obras grandotas, terminadas, pagadas aquí sin deuda. Esa es la otra. Cuando se aventaba el Estado a hacer obra, era con deuda. Y cada gobierno iba creciendo la deuda. Nosotros la recibimos en más de 45 mil millones de pesos la deuda. Y no la voy a terminar de pagar toda porque tampoco no somos magos, pero vamos a dejar toda la obra que se haga en esta administración pagada y terminada. Y la deuda, yo calculo que no está rebasando la mitad de lo que la recibimos. O sea, sobre unos 22 mil, 23 mil millones de pesos, cuando mucho. Y esto, si el próximo gobierno que venga sigue la misma fórmula que hemos utilizado nosotros de tener mucha disciplina en el gasto, Michoacán, créeme lo que en 8 o 10 años máximo podemos saber que no vamos a tener deuda. Entonces, todo ese dinero que hoy pagamos de deuda, porque hay que pagar los créditos, imagínate que todo ese dinero se invirtiera en más obra, o en más programas, en más áreas deportivas, en el sector salud, etcétera. Sería el gran cambio. Entonces, yo creo que se viene un cambio padre para Michoacán, y el gobernador Alfredo Ramírez, que es un gran amigo, que lo conozco hace muchos años, pues está dejando las bases bien cimentadas para que los próximos gobiernos, espero, no cometan errores y al menos hagan lo que nosotros hicimos, ¿no? Definitivamente, qué alentador es escucharte de esta manera, con tanto entusiasmo desde que te conocemos. O sea, sigue siendo el mismo. Yo por eso les digo, creo que este programa nos permite ver más allá, o el propósito justo de Voces y Rostros es, fuera de títulos, de cargos, ver el gran ser humano que está hoy ocupando este puesto, pero no te define. Te define la esencia que desde niño traes, esa visión, ese liderazgo que hoy por hoy definitivamente, creo en lo personal, ha sido fundamental para lo que estás generando con disciplina y constancia. Si alguien te preguntara cuál es la fórmula de éxito que crees que estás dejando, ya dijiste este legado, pero ¿cuál es la fórmula que te permite hoy prácticamente ser el primer secretario que está haciendo estas obras históricas que ya se van a quedar ahora sí que para la posteridad, y sin deuda, que nunca antes se había visto esto? Yo creo que son muchas cosas. Primero, hay que decirlo, mucho es la formación que tienes. En lo personal. En lo personal, sí. Mis padres, ambos, y lo voy a decir, los dos estudiaron solamente la primaria. Wow. Mi madre todavía, desde que se casó, pues dedicada al hogar, dándonos mucho amor a mí y a mis hermanas. Mi padre trabajando muy fuerte, y empezó desde abajo, y entró él muy joven a trabajar en una agencia de autos, de los 14 años, hasta que decidieron vender la agencia. Y empezó haciendo de todo y terminó siendo el director general, con una pequeña participación en una agencia aquí, una en Aguascalientes. Y mucho es eso, o sea, mucho es la educación que ellos me dieron en muchos sentidos, porque yo lo he llevado, digamos, a la cancha, ¿no? Sí. Al día a día. Mi madre viene de un pueblo que es parte de Villa Jiménez, en donde es un pueblo donde la mayoría, Cipimeo se llama, seguramente mucha gente nos está escuchando ya en California, mucha gente de Cipimeo vive en California, muchísima gente. Tengo yo tíos, hermanos de mi mamá que viven en California. Mucha gente vive allá y es de ahí. Y yo, digamos que tuve la oportunidad de crecer en los dos mundos, pues. O sea, en un mundo donde iba al rancho de vacaciones. Mi abuelo nunca se quiso venir a Morelia.
y yo me quedaba ya hasta 15 días y no me bañaba porque no había baño, había una tina y entonces a veces estaba fría y entonces no me metía a bañar, prefería no bañarme. No había, era una letrina, entonces te enseñas a hacer donde sea, ¿no? Y si vas al campo a jugar con los chiquillos y andas allá, pues donde sea y como sea te limpias, ¿no? Eso, wow. Créeme, esa vivencia que yo tuve, la verdad es que me ha servido a mí a ser como muy consciente de las cosas, de quién es Luis, cómo vive mucha gente, y el contraste, pues de a lo mejor un niño, de otro niño que ya acá en Morelia vivía en una colonia como la Chapultepec. Ahí viví más de 20 años en la Chapultepec, ahí en Mariano Jiménez, en donde había quizá todas las comodidades, donde yo tenía un jardín grande, donde yo podía jugar fútbol en una cancha, o sea, en mi jardín empastado, cuando allá en Ciprimeo jugábamos en la tierra, entre las piedras. Entonces, esa formación que yo tuve yo estoy convencido de que a mí me ha servido porque siempre yo como servidor público, en las veces que he estado, yo considero que nunca me he mareado. Y la gran mayoría de los funcionarios, y luego con mucho respeto, cuando no tienen cierto recurso, cuando de repente tienen un ingreso y de repente les dan más o obtienen más eventualmente, como que se marean, empiezan a gastar, se sienten ya guapos, empiezan a coquetear a todo mundo, mil cosas. Y en mi caso, no, digamos que no apantalla nada ni para arriba ni para abajo, porque viví los dos mundos. Exacto. Esa parte, y la otra, quiero llegar a lo que me preguntaste, ¿eh? Sí. Y la otra es, siempre estuve yo en gobierno, en las áreas operativas, no en finanzas, y a mí me caían gordos los tesoreros o los secretarios de administración, porque yo les decía, tú tienes un doctorado en no, porque, oye, no hay. Y yo le he dicho al gobernador, yo he tratado de ser un facilitador como secretario de Finanzas de todos mis compañeros. Yo trato de proveerles del recurso que se ocupa en cada una de las áreas para que se pueda llevar a cabo los programas, las acciones y hoy por hoy, en este caso, por ejemplo, la obra. Entonces, yo, de ser anteriormente un secretario de Finanzas, como teníamos en Michoacán, que eran intocables, que nadie los veía, que nadie los podía saludar. Ajá, yo te pregunto sin mencionar el nombre, pero el que sacaba, al que llegué en su lugar, ¿no? Que por cierto la está pasando mal y yo no le deseo mal a nadie. Yo fui presidente de la Cámara de Comercio 3 años y solamente una vez tuve acceso a él. Porque le debían a muchos proveedores, le debían a la Cámara de Comercio. Yo recibo a todo mundo, platico con todo mundo. Que por cierto, gracias, porque sabemos que también de todas esas deudas de gobiernos anteriores, también has resuelto y muchos proveedores también ahí hemos de pagado turismo. Más de 12,500 millones de pesos de adeudos que nos dejaron de la administración pasada. Pero a ver, Liliana, yo te repito, me considero una persona muy equilibrada por mis orígenes. Eso se lo debo a mis padres 100%. El orden de no gastar más de lo que se tiene, eso lo debo a mi padre. Mi padre quizá cuando era niño me podía comprar quizá 2 o 3 pares de zapatos y me compraba un par de zapatos y un par de tenis. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué mis amigos tienen más y yo no? Bueno, y a lo mejor sufrí, a lo mejor me dolía, a lo mejor me era triste, pero hoy por hoy le agradezco esa formación que me dio mi padre, porque al final mi padre nunca lo he visto nervioso de que deba dinero. Nunca. O sea, es súper ordenado y eso me lo inculcó mucho. Nunca gastes más de lo que tienes. Y es lo que yo llegué, y paga lo que debes. Entonces yo llegué al gobierno a pagar lo que se debía, aunque no fuera nosotros. Sí. ¿Qué hacían los gobiernos? Decían, no, es que no es nuestro. No es nuestro. Eso fue antes. Pues, ¿cómo que fue antes? Pues si el gobierno compró un producto o servicio, si hizo una obra, el gobierno tiene que pagar. Entonces yo he llegado a pagar lo que se tiene que pagar y llegué a cuidar el dinero sin gastar de más. Entonces, creo que... la formación. Es una formación, exactamente, y es un poco lo que yo viví, que no quise ser el secretario, digamos, ojete, ¿no? Intocable. Con sus compañeros, ni con ciudadanos. Yo quiero vivir aquí en Morelia toda mi vida. Yo quiero seguir yéndome a los tacos, al menudo, al Amadero, al cine, a todos lados. Y yo quiero que la gente
me salude como siempre me ha saludado, ¿no? Cercano. Entonces, si ves cuál fue la fórmula, después de todo el rollo que te dije, es ser humano y ser ordenado en no gastar más de lo que tienes. Nada más. Qué excelente formación y qué excelente receta nos acabas de dar definitivamente a todos, porque hoy por hoy definitivamente es el éxito que estamos viendo, que ayer, por cierto, en estos días, te acaban prácticamente de dar el banderazo. Ahora me voy a pasar al otro lado, ¿verdad? Sí. Pero escuchamos muchos halagos, definitivamente, Luis, y yo creo que debes de sentirte satisfecho y pleno con lo que se dijo en esta asamblea llena de cientos y miles de ciudadanos, en donde realmente se dijo lo que está pasando, de lo que estábamos mencionando ahorita. Creo que es una administración increíble que, en palabras de nuestro gobernador, fue así, diciendo el éxito mío. Incluso el presidente del partido también dijo, si algo podemos decir que estamos avanzando es gracias a unas finanzas bien administradas. Y ahorita acababas de mencionar cuál era la fórmula. Es una formación de orden que traes desde niño, que desde quinto de primaria empezaste con ese orden a organizar alguna fiestecita. Hoy por hoy, eventos, desde los eventos pasaste a administrar una ciudad, y hoy las finanzas de un estado. Entonces, el que seas reconocido por estos personajes, eso es lo que yo siento. ¿Qué sentiste tú justamente ayer en donde estaban hablando de estos logros únicos que pasarán a la historia? No, pues una gran satisfacción. La verdad es que, mira, el gobernador desde el primer año, porque el primer año fue complicado, pero el primer año como que agarramos el coche y lo pusimos en cintura, digamos. Y me acuerdo que fue la primera vez que dijo que Luis el milagro financiero, ¿no? Ajá, eres el milagro. Y yo le decía, bueno, ya no digas eso del milagro financiero, porque cada que dices, haz de cuenta que me pones una lápida más en mi espalda y me siento más y comprometido. Si más se reía y más me decía. Y sí, a ver, el milagro financiero sí, pero logró. También no es mío solo. Yo tengo un gran equipo en finanzas de mujeres y hombres súper comprometidos con Michoacán, todos michoacanos y con el Estado, desde luego, gente honorable, gente honesta, muy preparada, muy capaz. Y a mí lo que me tocó es orquestarlos. Yo hice el equipo, algo que yo le agradezco mucho al gobernador fue que me dejó hacer a mí el equipo. Que luego ese es el problema cuando no te dejan hacer equipos, ¿no? Sí, pero él me dejó, él me dijo, tú arma tu equipo de finanzas, y se trata de no poner amigos, ¿no? Digo, tengo ahí amigos, ahora todos somos amigos, pero digamos que éramos cuates, éramos conocidos, éramos morelianos, y sabías que un Salvador Juárez, por ejemplo, que había estado como presidente del Colegio de Contadores, que es maestro en fiscal, que es doctor en fiscal, que era una persona muy reconocida por todo el gremio, pues lo convencí, por ejemplo, que se viniera conmigo como subsecretario de Ingresos, y luego ya para crear el SAT Mich, por ejemplo, ¿no? Un José Luis Tapia, que toda su vida ha sido funcionario público, más orientado en los temas digamos, de auditorías, en el tema de la Contraloría, pero también le entiende perfectamente en el financiero. Pues lo convencí, vente, y hoy por hoy pues está conmigo como subsecretario de Finanzas. Y te puedo hablar de muchos. O sea, la verdad es que Sergio García Lara, que es es un diccionario, Sergio, de la Administración Pública del Estado. Lo que le preguntes, sabe. O sea, es impresionante cómo conoce la normativa de todas las leyes y reglamentos de aquí del gobierno. Y él es mi abogado general. Entonces tengo un súper abogado general. Vamos, de verdad es que todos son gente súper preparada, y yo, pues, simplemente orquestarlos. Te voy a platicar una anécdota muy rápido. Un día, una persona, un jefe que tuvimos hace muchos años, nos dijo a los que estábamos ahí en una reunión, que un señor iba a la playa y que de repente iba de estos puestos que luego venden sal y que venden hamacas y todo esto, si los has visto, obviamente todos los hemos visto cuando hemos ido a Lázaro, acá a Ixtapa, y que se paró y que había 3 periquitos y que le dijo, oiga, ¿y los vendes? Sí, se los vendo. ¿Y cuánto vale ese? No, pues ese vale 3,000 pesos. Ah, caray, pues ¿qué sabe hacer? No, pues ese sabe chiflar, sí. Y chifla muy bonito. Órale. ¿Y otro cuánto vale? No, pues ese vale 5,000 pesos. ¿Y ese qué sabe hacer? No, pues ese sabe hablar y canta. No, pues Y aquel, ese vale 10,000. Ay, Juli, ¿por qué?
ese chifla que me dice, no chifla, ni habla, ni canta. Y entonces ese hace chiflar a este y hace hablar y cantar al otro. Entonces, a mí me quedó muy claro que uno como líder, que hoy soy, digo, líder de un equipo en finanzas, es lo que debes de hacer. O sea, debes de tener esa habilidad para que tu gente haga bien las cosas, que estén contentos, que se comprometan, que den resultados. Desarrolle su potencial en su área. Y no necesariamente uno debes de ser el experto en todas las áreas, porque es imposible. Claro. Aquel secretario o persona que se crea chepete, o sea, chingón para todo, está mal. Debes de tener esa habilidad más bien, esa humildad de tener un buen equipo y de hacerle caso a tu equipo también. O sea, debes de creer en tu equipo, debes de consultar a tu equipo y yo lo que hago es mucho eso. Luego a mí me critica mucho la gente porque dice, es que tú tomas mucha opinión de tu equipo. Claro, porque mi equipo es el que sabe. Entonces yo lo llevo a la mesa, los escucho a todos y una vez que los escucho, yo saco mi conclusión y se toman las decisiones. Entonces yo, mucho del milagro financiero se lo debemos a todo el equipo de finanzas, mujeres y hombres, a todos. Hay gente también, hay que decirlo, que tiene mucho en finanzas, gente del sindicato que también, hay que decirlo, es gente brillante que nos ha apoyado muchísimo, que están súper comprometidos con el Estado, que también nos aportan mucho a estos logros, que quizá estaban ahí, pero no les daban la oportunidad de opinar. Hoy nosotros lo hemos dado y entre todos hemos dado un rostro distinto a la Secretaría de Finanzas. Y verdad, pues contentísimo cuando se expresan de lo que hemos hecho. Sí. La verdad, creo que ahí está muchos desvelos, muchos dolores de estómago, muchas cosas que les podemos platicar aquí. Ya sé, oye, y en casa, porque seguramente estos logros también se deben a que haya apoyo. Fíjate que ayer, esas asambleas informativas se vienen haciendo en todo el estado. Ya el dirigente Morena, Chucho Mora, y el gobernador decidieron hacer 24, una por distrito local. Morelia tiene 4 distritos locales. Aquí ya se hizo una en el distrito 10 hace como 2 meses. Y se ha hecho en Pátzcuaro, en Zacapu, en La Piedad, ya hay varios. Y el gobernador en cada una le pide a un funcionario que hable el diputado del distrito. Y ahora me tocó a mí y me dijo, oye Luis, yo quiero que hables tú. Él sabe de lo que traigo yo de Haciendo Barrio con Luis Navarro en las colonias. Estamos visitando todas las colonias, estamos haciendo comités vecinales en las colonias, los escuchamos, vemos en qué podemos ayudarles como morelianos haciendo gestión. Hemos apoyado muchísima gente, Eliana. Y tu familia también. Con recursos que no son del gobierno. Yo tengo muchos amigos empresarios, tú lo sabes. Y hay mucha gente que me dice, Luis, te queremos apoyar a lo que estás haciendo Barrio. Me dice, pero la verdad nosotros, pues no tengo problemas, yo a lo mejor en mi colonia, ¿no? ¿Cómo te ayudamos? Espérate, no te preocupes. Acá hay una señora que requiere una silla de ruedas, ¿cómo ves? Órale, yo la pago. Oye, que hay una colonia que ocupan unos juegos infantiles. A ver, pues aquí yo la pago. O sea, estamos haciendo comunidad. ¿También gestoría? Comunidad, y eso está padrísimo, porque ayudar, o sea, el ayudar para mí no tiene precio, o sea, y todos de alguna forma u otra lo están haciendo. Entonces me dijo el gobernador, invita a tus amigos de Haciendo Barrio. Entonces ayer fueron bastantes amigos de Haciendo Barrio. El sábado no pensaba hacerlo. Invité también a algunos amigos empresarios y asistieron, me sorprendí. Y no pensaba hacerlo, invité a mi papá, invité a Andrea, a mi esposa, invité a mis hijos. Y si tú me preguntas, ahorita dices, Luis, ¿qué opinan? Si vieras tú una foto que les tomaron donde sale mi papá y mis 2 hijos, esa foto te dice todo. O sea, su cara, su rostro te dice absolutamente todo, y la verdad es que eso es lo que al final uno se lleva, la satisfacción de que tu familia está contenta. Sí. No les encanta mucho a mi hijo y a mi familia que yo sea político, te voy a ser bien honesto. Sí. La única que me apoya es Mariana, mi hija. Ella desde chiquita dice que ella va a ser diputada y que va a ser presidenta. De hecho, se lo ha dicho al gobernador. Un día le dijo, como a los 7 años, le dijo, oye Alfredo, ¿qué tengo que hacer para postularme para ser diputado? Dijo Alfredo, bueno, primero hay que prepararse, Mariana, estudiar, y ya luego ya que hacer el gobernador ya más grande. Yo sé que lo va a lograr. Sí. Es muy inteligente Mariana. Luis es más deportista, le gusta más el tema de negocios, a él no le gusta la política. Y Andrea, mi esposa, me apoya. Digo, al final,
aun cuando no estén de acuerdo, mis padres, mis hermanas, mi esposa, pues saben que me encanta la función pública, que me encanta servirle a mi comunidad, y pues me apoyan. Así además con este proyecto pues titánico y súper exitoso haciendo barrio. Te has, creo que, ganado precisamente mucho más la simpatía de la gente. Y regresando al tema de la asamblea de ayer, que justo pues recibiendo todos estos halagos, prácticamente todos sentimos que era un banderazo, que era como la palmadita como para designar o designarte como candidato de Morelia. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas? Tanto así como así, ¿no? Porque hay que esperar los tiempos. Sí. Pero ya el que entendió. No, mira, a ver, con el gobernador nos conocemos desde hace ya varios años. Desde el 2001 nos conocimos en la campaña justamente de Lázaro Cárdenas Batel. Luego trabajamos juntos. Cuando yo fui secretario técnico a mis 23, 24 años, muy joven, cuando yo me voy al municipio como secretario de Desarrollo Económico, el que se quedó con mi puesto fue él. Yo le entregué a él la secretaria técnica. Las vueltas que da la vida. Así es. Luego, yo siendo secretario de Desarrollo Económico, en el último periodo que fue 2012-2015, él no estaba trabajando en gobierno, él tiene un despacho de consultoría, él es muy bueno en todo lo que es con temas de denominaciones de marcas, patentes, es buenísimo. Y él me ayudó, lo contratamos aquí en el municipio para que nos hiciera 2 marcas colectivas, la de Late de Morelia y la de Vinatas de Michoacán, eso, para apoyar a los mezcaleros. Entonces ahí nos conocimos, digamos, como cliente-proveedor. Cuando él fue diputado local, yo fui presidente de la Cámara de Comercio y ahí también nos tocó pelear con el gobierno porque nos querían meter impuestos, ¿te acuerdas? Sí, aumentaron del 2 al 3% a la nómina, del 2 al 3% al hospedaje, querían meter los celulares ecológicos, no sé cuántas cosas, y te mantuviste también, ahí diste la cara por todos. Yo ahí me bronqué con muchos cámaras, porque muchas agachones ahí con el gobernador que estaba, y yo les dije, no, hay que salir con todo, y Alfredo, pues, siendo diputado, pues también. Entonces hicimos, digamos, ahí también mancuerna. Entonces con él nos conocemos muy bien. Y él sabe. ¿Sí está en tus planes? Sí, a ver, él sabe que mi sueño es algún día ser alcalde de Morelia. Okay. Y él siempre me ha dicho, él me dice, Luisito, muchas veces, dice, Luisito, tú vas a ser presidente municipal de Morelia. Siempre. Inclusive, Liliana, pues recordarás, él quería que en la ocasión anterior yo participara, pero yo le decía, Alfredo, no hay condiciones, pero además, Alfonso llevaba 10 campañas a diputado local, no sé cuántas veces, federal, presidentes, unas ganaba, unas perdía, entonces, súper posicionado. Y yo le decía, a ver, bro, todo lo que estamos logrando en finanzas, siento que es como tirarlo a la basura. O sea, yo prefiero quedarme acá, consolidar el rumbo, la ruta, y más adelante puedo ser, o sea, y al final me dijo que sí. Yo de repente pensé que me quería sacar de finanzas, y un día le dije, bueno, si tú quieres que participe algo, busco un distrito, me voy de diputado. Si ya me quieres sacar de aquí. Sí, claro. Lo pregunté y me dijo, no. Si tú no quieres ahorita, está bien, pero quédate en finanzas. Entonces, está bien, ahí me quedé. Y creo que fue la mejor decisión que tomamos los dos. Sí. Y ahora, si me preguntas, Niena, pues sí quiero. Creo que estoy demostrando que sé, que puedo y que lo vamos a hacer bien. Y yo simplemente haría la siguiente reflexión. Si yo le pediría a los morelianos que vean toda la obra que estamos haciendo con recursos del Estado, como nunca antes en la historia, sin endeudar a Michoacán, lo que hicimos en 6 años, si nos dieran la oportunidad, ¿qué podríamos hacer en 3 años en Morelia? ¿Y qué se podrían hacer en otros 6 años más si alguien del equipo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya llega a gobernar Michoacán también? Entonces, mi ruta va a ser buscar Morelia. Voy a cuidar mucho, obviamente, el mantener ese equilibrio y de que siga esa ruta de las finanzas sanas, porque va a ser mi mayor carta de presentación. Y esperar los tiempos del partido. Cuando Morena decida que debemos de renunciar, pues tenemos que renunciar. Y también siempre he platicado con el gobernador, porque al final, pues ahorita yo decidí ayudarlo en este proyecto y lo estamos haciendo bastante bien y no queremos fallarle ni a él ni al Estado. Excelente. Oye, ya estamos casi por terminar. Sí. Siempre me dice aquí mi productor, oye, a ver, cuéntale, si él ya va de candidato,
¿Qué espera Morelia? Bueno, ¿qué esperaría Morelia? Yo creo que son varias cosas. Mucho es, faltan obras en Morelia. A pesar de que ya hicimos bastantes distribuidores viales, falta un distribuidor, por ejemplo, vial en el Pípila. Ahí es urgentísimo. Nosotros vamos a hacer la primera etapa del Metrobús, el Morebús, que viene de Vías del Pedregal al Obelisco Lázaro Cárdenas. Pero quien llegue le va a tener que dar continuidad al de Lázaro Cárdenas, al Obelisco Lázaro Cárdenas, hasta acá la salida Charo, donde están los hospitales, donde está la feria, ahí llegaría. Entonces hay que hacer esa gestión. Pero sobre todo, Liana, en tema de obra, tenemos que voltear a ver las colonias populares. Morelia tiene más de 1,000 colonias. Yo ahora que las estoy visitando, la verdad es que no, o sea, parece que viven en otro país. O sea, sigue habiendo muchísimas colonias que tienen calles de tierra, que no tienen drenaje, que no tienen agua, que no tienen alumbrado. Digo, ¿cómo es posible que a esas alturas haga falta tanta infraestructura en las colonias? Entonces, yo creo que tenemos que voltear allá, hacer un gran paquete de obras menores, digamos, pero para que todos los morelianos vivamos en unas condiciones pues muy parejas, ¿no? Y también en el tema empresarial, que es donde yo vengo, yo escucho muchas quejas de desarrolladores, por ejemplo, que quieren hacer edificios de departamentos o viviendas, etcétera, les ponen 1,000 trabas. Entonces, todo el tema de la tramitología, no es posible que si tú quieres invertir, vas a generar empleos, vas a generar economía, no es posible que te avientes hasta 2 años en permisos municipales. O sea, eso es totalmente fuera de... incongruente. Algo que se me pasó a decirlo, que va a ser mi legado en finanzas, aún en contra de lo que dice el líder sindical, es que todo el tema de la digitalización del gobierno, de los trámites, de los pagos que hemos logrado en finanzas, lo tenemos que también llevar al municipio, para que el municipio, todos los ciudadanos, cuando quieran pagar su predial, cuando quieran pagar el agua, cuando quieran pagar cualquier, pues lo hagan desde la comodidad de tu teléfono, o que lo hagan en un banco. Vamos, que no pierdas el tiempo haciendo una fila, porque vas a pagarle algo al municipio, al estado, ¿no? Y peor aún, lo que pasaba en Michoacán, que le tenías que pagar a un gestor, fíjate qué tristeza, o a un coyote, para pagar. O sea, ¿en qué mundo estábamos viviendo? Yo muy contento porque se ha avanzado bastante. Sí. Y ahí se ve los resultados en la recaudación. Estamos recaudando el triple. Cuando nosotros llegamos, nada más concluyó, cuando nosotros llegamos, la recaudación local del estado era sobre 3,000 millones de pesos. Ahorita vamos a superar los 10,500 millones de pesos. O sea, 3 veces más de lo que nosotros, cuando nosotros llegamos en proporción. Entonces, mucha gente dice, pues ¿de dónde está sacando el dinero? Pues ¿de ahí? De los morelianos. O sea, el dinero que se está viendo en las obras es de los morelianos, de los michoacanos, solo que ahora sí se usa para lo que se debe usar. Ya estamos, ya tenemos aquí la campanita, pero tenemos una sección que se llama Completa la frase. Va. Entonces, lo que más me preocupa sobre el futuro de Morelia es... La verdad, la inseguridad. Y lo que más me preocupa sobre el futuro de mi estado, de Michoacán. Igual. Mi mayor logro hasta ahora ha sido... ponerle orden a las finanzas del estado. Mi consejo para los jóvenes que quieran entrar a la política es... que entren, que participen, que se comprometan, que sean puntuales, que si les dicen que tienen que hacer una tarea, la hagan. Es eso, o sea, que sean gente responsable y que se vea que tienen el hambre y las ganas y la pasión de estar ahí, ¿no? Claro. Mi visión para Morelia en los próximos 5 años es... es mayor infraestructura, mayor crecimiento económico. Lo que más me enorgullece de mi trabajo hoy es... los logros que hemos obtenido. La innovación y digitalización es fundamental para... para una ciudad y un estado moderno. Mi compromiso con Morelia y Michoacán es... que todos vivamos mejor, que todos tengamos un piso parejo, ¿no? ¿La gente de Michoacán necesita? La gente de Michoacán necesita
funcionarios que quieran a Michoacán y a la gente de Michoacán. ¿Mi familia es? Es mi motor, es mi base, ¿no? ¿Mis padres son? No, pues son mi guía. Luis Navarro García es. Luis Navarro García es un moreliano que adora su ciudad. Muchísimas gracias, Luis. Pues de esta manera estamos terminando. Se nos fue el tiempo volando. No nos resta más que agradecer como siempre esta cordialidad, la apertura que no solo presumes, sino que realmente cumples, y que hoy por hoy queremos también que todos los jóvenes fueron los que me dijeron más o menos qué preguntarte, todos los estudiantes también ahí del TEC de Morelia, que están esperando a ver cuándo pasas también a saludarlos, claro sí, a la Universidad Michoacana. Y bueno, pues nuevamente gracias, y una frase para despedirnos. Una frase para despedirnos, nada más decirles a todos los morelianos michoacanos que hagamos barrio, que hagamos comunidad, que el gobierno difícilmente va a hacer todo, que hay cosas que desde nuestras calles, de nuestras colonias, las podemos propiciar, sí. Que volvamos a saludarnos entre vecinos, que demos un poquito de nosotros. Yo ayer hice una pregunta. Morelia es una ciudad espectacular, con mucha arquitectura, mucha historia, mucha cultura, mucha gastronomía, pero yo les pregunto, ¿qué le has dado tú a tu ciudad? Un gran reto. Así es. Una frase y sobre todo pregunta, el reto y desafío para cada uno de ustedes. ¿Qué estamos haciendo? Recuerda que todos somos ciudadanos de esta ciudad y todos podemos contribuir. Tu voz tiene poder y tu historia cuenta. Esto fue Voces y Rostros. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias, amigo.